¿Te gusta lo que hago? Puedes invitarme a un café desde cualquier parte del mundo. Al final de la descripción encontrarás el enlace a Buy Me a Coffee. Gracias por estar ahí. Saludos, te estaba esperando. Yo, mensajero de Aiwass, te doy la bienvenida. Has llegado al final del camino invisible. No al final del camino, solo al punto donde la vista deja de servir. Si viniste por historia, aquí encontrarás teología. Si viniste por misterio, aquí verás ética. Si viniste buscando respuestas, aquí se te pedirá algo más difícil, una decisión. Porque hay un momento en todo recorrido auténtico en el que el conocimiento deja de ser información y empieza a exigir transformación. En las dos partes anteriores desenterramos la guerra original, no una guerra de ejércitos, sino una guerra por la conciencia humana. Seguimos la huella de los linajes de la luz, no como mitos aislados, sino como custodios de una memoria anterior al poder. Rastreamos a quienes sostuvieron el conocimiento cuando hacerlo implicaba persecución, silencio o muerte. Desde las dunas de Qumran, donde los esenios ocultaron manuscritos para que no fueran devorados por Roma ni por el templo, hasta los bosques silenciosos de los druidas, donde la sabiduría se transmitía sin escritura para que no pudiera ser confiscada. Ahora entramos en lo decisivo, no en una teoría más, no en una intervención alternativa, sino en la confrontación final entre la sabiduría iniciática, la que libera desde dentro, y las fuerzas que desde siempre intentaron encadenarla a través del miedo, la culpa, la obediencia, el olvido de uno mismo. Aquí hablaremos directamente de Jesús contra los arcontes, no el icono domesticado por la institución, sino el iniciador que viene a revelar la luz interior y que por eso fue eliminado. La convergencia de todas las tradiciones luminosas, el mapa completo que la historia fragmentó a propósito, para que nadie pudiera verlo entero. La guerra espiritual actual, donde Babilonia ya no necesita templos ni altares, porque ahora opera a través de pantallas, ruido constante y algoritmos que moderan la mente. Y el llamado final, la responsabilidad real que recae sobre quien despierta y ya no puede fingir que no sabe. Esto no es un bloque de opinión, no es entretenimiento, no es teoría, es una instrucción. Porque hay conocimientos que no sirven para debatir, sino para vivir de otra manera. Lo que escuches aquí puede incomodarte antes de liberarte, y esto es una señal. Porque toda prisión interior protesta cuando alguien señala la puerta. Bienvenido a esa incomodidad. Enciende tu silencio, sopesa cada frase. No corras. Lo que vamos a nombrar no admite medias tintas, ni posiciones cómodas. A partir de aquí, no se te pedirá que creas nada, se te pedirá que recuerdes. ¿Comenzamos? La figura de Jesús que nos ha llegado no es la del hombre real. Es una silueta recortada, pulida, domesticada. Durante siglos fue editada con precisión quirúrgica. Se eliminaron aristas, se suavizó el mensaje, se sustituyó la experiencia interior por obediencia externa. El resultado fue un Jesús funcional para la institución, pero irreconocible para la conciencia. Sin embargo, si levantamos las losas de la historia, si descendemos a los estratos que quedaron enterrados a propósito, si entramos en los textos descubiertos en Nag Hammadi en 1945, ocultos durante casi 2000 años, copiados por comunidades que vivían al margen del templo y que hablaban de una guerra espiritual invisible, y si atendemos a las crónicas de Flavio Josefo, que describe a Jesús como un maestro seguido por multitudes y ejecutado por resultar peligroso,
Y si escuchamos a Filón de Alejandría, filósofo judío que ya hablaba de un logos interior capaz de habitar en el ser humano, y si nos adentramos en los textos herméticos que circulaban en Egipto en el siglo I, donde se decía que Dios no está fuera sino dentro del hombre, entonces aparece otro rostro. No el del cordero pasivo, no el del rey celestial que exige sumisión, sino un rostro incómodo, incendiario, imposible de domesticar. Nos encontramos con un Jesús iniciático, un maestro de conciencia que no vino a fundar una religión, sino a despertar al ser humano de una hipnosis milenaria. Un Jesús enfrentado directamente a lo que las tradiciones gnósticas llamarían los arcontes. No demonios con cuernos, no entidades mitológicas externas, sino poderes invisibles de dominación psíquica, estructuras de control que operan sobre la mente humana a través del miedo, la culpa, la obediencia ciega y la desconexión de la propia luz interior. En los textos gnósticos, como el apócrifo de Juan o la hipóstasis de los arcontes, estos poderes gobiernan en un mundo invisible manteniendo a la humanidad dormida, convencida de su pequeñez, dependiente de las autoridades externas. Jesús confronta exactamente eso, cuando dice, el reino está dentro de vosotros. Está desmantelando de raíz toda la estructura de intermediación. Cuando dice, la verdad os hará libres. No habla de moral, habla de conocimiento que rompe cadenas. Cuando expulsa demonios, no realiza un espectáculo sobrenatural, rompe patrones mentales de esclavitud. Por eso Jesús no fue un rey, fue un político, no fue un caudillo tribal. Eso es un error de lectura introducido mucho después. Jesús fue un libertador de la conciencia humana, un iniciador que enseñaba que el ser humano contiene la chispa divina, que el miedo es una prisión artificial, que la autoridad última no reside en el templo, ni en Roma, ni en ninguna jerarquía visible. Y eso, exactamente eso, fue lo que lo condenó. No lo mataron por prometer un reino futuro, lo mataron por activar un reino interior. Porque un ser humano que descubre quién es, ya no se arrodilla por miedo, y un pueblo sin miedo es ingobernable. Por eso fue eliminado. Por eso, 2000 años después, su mensaje real sigue siendo peligroso. Los esenios, la comunidad donde Jesús muy probablemente se formó antes de iniciar su predicación, vivían deliberadamente al margen del poder. No por huida, no por lucidez. Se retiraron al desierto, a lugares como Qumran, no para escapar del mundo, sino para preservar una forma de conciencia que el templo de Jerusalén ya no podía sostener. Vivían lejos del templo, porque entendían algo fundamental. Cuando la espiritualidad se institucionaliza, deja de liberar y empieza a controlar. Los esenios no buscaban dominar el mundo, no aspiraban a gobernar pueblos ni a levantar imperios. Buscaban algo más radical. Recordar quiénes eran antes de que el miedo, la culpa y la obediencia automática se convirtieran en norma. Para ellos el mal no era pecado, entre comillas, en el sentido moral o jurídico que luego impondría la religión. El mal era distorsión de la conciencia, un estado interior en el que el ser humano olvida su origen, pierde contacto con su luz y se somete a fuerzas que no comprende. Esta idea aparece con claridad en algunos textos centrales de Qumran en la regla de la comunidad. Allí se describe la existencia de dos fuerzas invisibles que atraviesan la experiencia humana, el espíritu de la luz y el espíritu de las tinieblas. No como los dioses luchando en el cielo, sino como principios operando dentro del ser humano. La luz es claridad, verdad, coherencia interior. Las tinieblas son confusión, miedo, engaño y servilismo. Por eso, para los esenios, la guerra nunca fue externa. No era contra Roma, no era contra otros pueblos, era mental, era espiritual. Una batalla silenciosa, por la mente humana, y desde ahí se entiende todo lo demás. El bautismo, por ejemplo, no era un acto de arrepentimiento emocional, ni una limpieza simbólica superficial. Era un rito de iniciación, una preparación interior para recibir conocimiento, para atravesar un umbral de conciencia. Cuando Jesús se sumerge en Jordán, no está pidiendo perdón por sus pecados, está entrando formalmente en el camino, igual que lo harían los iniciados, en otras tradiciones de misterios del mundo antiguo. Y lo mismo ocurre con la idea central de su mensaje, el reino de Dios. Para los esenios y para Jesús,
El reino no era un imperio futuro, ni una revolución política, ni un gobierno mesiánico terrestre. El reino era un estado de conciencia presente, un despertar interior, en el que el ser humano vuelve a alinearse con la luz que habita en él. Por eso Jesús insiste una y otra vez: el reino está dentro de vosotros. No vendrá con señales externas. Los puros de corazón verán a Dios. No habla de tronos, no habla de leyes, no habla de ejércitos. Habla de gnosis, de conocimiento interior, que transforma al ser humano desde dentro y lo libera de cadenas invisibles. No es política, es iniciación. Un rey necesita súbditos. Un iniciador necesita individuos despiertos. Esa diferencia lo cambia todo. Por eso Jesús no enseña como un legislador, ni como un profeta que dicta normas externas. Enseña como lo hacen los maestros de misterios, en todas las tradiciones iniciáticas. Por eso habla en parábolas. Por eso utiliza imágenes, símbolos, retratos antiguos. Por eso su mensaje nunca es completamente literal. No es confusión, es protección del conocimiento. Jesús lo dice de forma explícita, y los evangelios canónicos lo conservan, aunque incomoda a la teología oficial. A vosotros se os ha concebido conocer los misterios del reino, a otros no. No habla de dogmas, no habla de fe ciega, habla de misterios, misteria, el mismo término que se utilizaba en Eleusis, en Samotracia, en las escuelas iniciáticas del mundo antiguo. Esto no es una religión abierta a cualquiera, es un camino de transformación, para quien está preparado para recorrerlo. Jesús no está fundando una institución, está transmitiendo un sendero interior, y desde ahí se entienden sus actos. Lo que la tradición posterior llamará milagros, entre comillas, no son gestos destinados a impresionar multitudes, no son demostraciones de un poder sobrenatural, son operaciones de liberación. Cuando expulsa demonios, no está luchando contra criaturas externas, sino rompiendo dominios psíquicos, patrones mentales de miedo, culpa y sometimiento que mantenían a las personas atrapadas. Cuando enseña con parábolas, no oculta la verdad, las dosifica, porque una conciencia no preparada no puede sostenerla sin distorsionarla. Cuando se produce la transfiguración, no asistimos a un espectáculo divino, sino a una visión mística, bien conocida por ascetas, yogis y místicos del desierto, el instante en el que la conciencia alineada percibe otra dimensión de la realidad. Y la última cena no es una comida casual, ni un gesto sentimental, es una transmisión iniciática. El pan y el vino no son alimento físico, son símbolos universales de la luz interior y de la fuerza vital. El mismo lenguaje simbólico que encontramos en los ritos órficos, en el hermetismo alejandrino, en las tradiciones mistéricas del Mediterráneo. Por eso Jesús no deja textos escritos, deja discípulos transformados. Y por eso, cuando la multitud intenta coronarlo rey, Jesús no acepta, desaparece. No organiza un movimiento político, no reclama tronos, no levanta banderas. Y cuando Pilato lo interroga sobre su autoridad, Jesús responde con una frase decisiva: mi reino no es de este mundo. Eso no lo dice un revolucionario frustrado, eso no lo dice un líder derrotado, lo dice alguien que ya ha cruzado el velo, alguien que no pertenece a las estructuras de poder visibles porque opera desde un plano distinto. Jesús no vino para gobernar pueblos, vino a despertar conciencias, y ese tipo de autoridad es la única que ningún imperio puede tolerar. Mucho antes de Jesús, en Alejandría, uno de los mayores centros intelectuales del mundo antiguo, ya circulaban ideas que hoy siguen siendo profundamente subversivas. Ideas que no hablaban de obediencia, ni de sumisión a un Dios externo, ni de salvación delegada. Decían cosas como: Dios está dentro del hombre. Quien se conoce a sí mismo, conoce al todo. El hombre es un Dios mortal. Esas frases no son metafóricas poéticas, son afirmaciones ontológicas. Proceden de un conjunto de textos que hoy conocemos como el Corpus Hermeticum, atribuidos a Hermes Trismegisto, y redactados entre el siglo I y III en un entorno donde confluyen Egipto, Grecia y judaísmo helenizado. Su núcleo es claro: la divinidad no está separada del ser humano, está oculta en su interior y puede ser despertada mediante el conocimiento. Eso es gnosis. No creencia, no fe ciega, conocimiento experiencial. No es casualidad que Alejandría fuera también el lugar donde convivían comunidades judías, escuelas filosóficas, corrientes místicas, que hablaban del logos interior como principio divino encarnado en el ser humano.
Jesús aparece exactamente entre ese cruce histórico, cuando avanzamos unos siglos y entramos en los textos setianos y descubrimos en Nag Hammadi, la imagen se vuelve aún más precisa. Allí se describe un mundo visible como una prisión psíquica, no porque la materia sea mala en sí, sino porque está gobernada por arcontes, fuerzas de orden inferior que mantienen a la humanidad dormida mediante la ignorancia, el miedo y la fragmentación. Según estos textos, el alma humana es una luz atrapada y la tragedia no es el pecado, sino el olvido. Por eso la liberación no llega por sacrificio, ni por culpa, ni por intermediarios, llega por conocimiento, por recordar quién eres, por despertar. Jesús dice exactamente lo mismo, cuando afirma, la verdad os hará libres. No está hablando de ética social ni de normas de conducta, está hablando de la gnosis, de un conocimiento que disuelve la prisión interior. Cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, no está halagando a nadie, está recordando una realidad olvidada. Cuando afirma, vosotros sois dioses, no está blasfemando, restaura una enseñanza antiquísima que el poder siempre intentó borrar. Por eso Jesús no encaja en ningún sistema religioso cerrado. Por eso su mensaje no puede ser neutralizado del todo. Y por eso murió. No porque fuera demasiado bueno, no porque fuese demasiado rebelde. Murió porque enseñaba que la autoridad última no está fuera del ser humano, sino dentro. Y porque todo el sistema de control, antiguo o moderno, necesita exactamente lo contrario, un ser humano que dude de sí mismo. Por eso, 2000 años después, su mensaje real sigue siendo peligroso. No porque prometa un cielo futuro, sino porque rompe cadenas presentes. En el templo de Jerusalén no era solo un lugar de culto, era una máquina de control económico, social y espiritual. Allí se concentraban los sacrificios, los impuestos religiosos, el cambio de moneda, el poder del sacerdocio, la legitimación divina de la autoridad. El templo no mediaba entre el ser humano y Dios, se interponía, y Jesús lo denunció sin ambigüedades. Cuando expulsa a los mercaderes, no está haciendo un gesto simbólico aislado, está atacando al corazón del sistema. Habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Eso no es una metáfora piadosa, es una acusación política y espiritual directa. Porque si Dios está dentro del ser humano, si el acceso a lo divino es interior, entonces el templo deja de ser necesario. Y una institución que deja de ser necesaria se vuelve peligrosa para quienes viven de ella. El Sanedrín lo entendió, y Roma también. Roma no vio en Jesús a un rebelde armado. Eso no le preocupaba, vio algo mucho peor. Jesús no enseñaba a tomar las armas, enseñó a vivir sin miedo a la muerte, sin miedo a la autoridad, sin miedo al castigo, sin miedo al mundo. Y un ser humano sin miedo no necesita ser salvado, ni redimido, ni gobernado. Es ingobernable. Por eso la crucifixión no fue un castigo ejemplar, fue una advertencia. Pero la verdadera operación no ocurrió en Gólgota, ocurrió después. Tras la crucifixión vino la domesticación. Roma comprendió algo esencial. No podían eliminar el mensaje, pero podían absorberlo y neutralizarlo. La gnosis fue sustituida por el dogma, la experiencia interior por creencia obligatoria, la libertad de conciencia por obediencia y el camino personal por jerarquía. El Jesús iniciador se transformó en Jesús imperial, un Cristo útil para gobernar conciencias, bendecir imperios y mantener el orden social. No se eliminó a Jesús, se lo redefinió. Se desactivó su filo, se silenció su núcleo, se convirtió el despertar en promesa futura. Pero no del todo, porque hay algo que ningún poder ha conseguido jamás: asesinar un mensaje que ya ha despertado conciencias. Jesús no vino a fundar una religión, vino a interrumpir una prisión. Y toda prisión, antigua o moderna, reacciona cuando alguien señala la salida. Por eso lo eliminaron, y por eso, cada vez que su mensaje real aparece, el sistema vuelve a tensarse. La historia espiritual de la humanidad no es una colección de islas separadas. Es una ilusión creada por el tiempo, por fronteras, por los relatos oficiales. En realidad, es una red. Una red viva, subterránea, que atraviesa culturas, épocas, lenguajes. Cambian los nombres, cambian los símbolos, cambian los dioses, los ritos y los paisajes, pero la arquitectura interior es siempre la misma. Como si distintas civilizaciones hubieran recibido el mismo plano esencial y lo hubieran expresado con materiales distintos.
el universo vivo, un método de despertar, una ética operativa para no perderse una vez despierto. No hablamos de creencias, hablamos de funcionalidad. Cuando observamos las tradiciones de luz, sin prejuicio religioso ni romanticismo espiritual, aparece un patrón inequívoco. Todas parten de una misma premisa. Existe en el ser humano una chispa divina interior. No algo concebido desde fuera, no un premio futuro, sino una realidad latente que puede ser olvidada o despertada. Este principio aparece en el Atman de los Vedas, en el Nous del hermetismo, en la chispa gnóstica, en el logos interior del cristianismo primitivo y en el fuego sagrado de los pueblos indígenas. No es poesía, es diagnóstico antropológico. El ser humano no está incompleto, está desconectado, y ahí surge el segundo eje común, la correlación entre el cosmos y el ser humano. Como es arriba, es abajo. No hay nada en el cielo que no tenga reflejo en el alma. Las antiguas culturas no observan las estrellas por curiosidad astronómica, las observan para recordarse a sí mismas. El cielo era un espejo simbólico del orden interior. Por eso los calendarios, los ciclos, las estaciones y los mitos cósmicos no eran superstición, sino mapas de conciencia. El tercer eje es decisivo. El sonido, la vibración, la palabra, como fuerza creadora. Antes de que existiera la ciencia moderna, las tradiciones de luz ya sabían algo fundamental. La realidad responde a patrones vibratorios. El logos, el verbo, el Om, los cantos chamánicos, los salmos, los mantras, no son rezos para pedir favores, son herramientas de ajuste interno. El sonido ordena la mente ordenada puede percibir con claridad. Y de ahí surge el cuarto principio, la iniciación como paso necesario. No todo conocimiento puede transmitirse en masa sin ser degradado. Por eso, todas las tradiciones auténticas hablan de grados, de pruebas, de silencios, de preparación. No por elitismo, sino por responsabilidad. Porque un conocimiento profundo en una conciencia inmadura no libera, destruye. La iniciación no selecciona mejores personas, selecciona personas dispuestas a transformarse. Y aquí aparece el quinto eje, quizá el más olvidado, la ética del guardián. Conocimiento no es propiedad privada, es una carga. Quien despierta no recibe privilegios, recibe responsabilidad. Por eso los antiguos hablaban de custodiar, no de exhibir, de transmitir, no de imponer, de servir, no de dominar. Cuando esta ética se rompe, la sabiduría se convierte en poder, y el poder sin ética siempre degenera. Por último, todas las tradiciones de luz coinciden en algo incómodo: la existencia de una guerra espiritual. No una guerra de espadas, sino un conflicto permanente entre la conciencia despierta y las fuerzas que la quieren dormida. Por eso el conocimiento se codifica en mito, no para engañar, sino para proteger el método. El mito no es fantasía, es un contenedor simbólico que solo se abre cuando la conciencia está preparada. Quien lo toma literalmente se queda en la superficie. Quien lo atraviesa encuentra la técnica interior. Nada de esto es coincidencia, no es sincretismo moderno, no es romanticismo espiritual, es identidad funcional. Las tradiciones no se parecen porque se copiaron, se parecen porque respondían al mismo problema humano y descubrieron las mismas soluciones esenciales. Y aquí aparece la pregunta inevitable, la que este capítulo deja flotando. Si todas las luces se unen, ¿por qué la historia insiste en separarlas? La respuesta nos prepara para lo que viene después, porque cuando el mapa completo aparece, el control se debilita, y todo sistema de dominación teme exactamente eso. Un ser humano que entiende, que nunca estuvo solo, ni separado, ni condenado, solo dormido. La guerra espiritual no terminó. Nunca terminó. Lo único que hizo fue perfeccionar sus armas. Antes se controlaban cuerpos, hoy se controlan mentes. Y ese cambio lo altera todo. Porque un cuerpo encadenado sabe que está preso, pero una mente domesticada cree que es libre. Hoy la dominación no necesita látigos, ni ejércitos visibles, ni censura burda. Se ejerce mediante 4 vectores simples y devastadoramente eficaces: ruido, saturación, fragmentación identitaria y dependencia emocional. El objetivo no es que la gente piense mal, el objetivo es algo mucho peor: que no piense,
que esté permanentemente ocupada con trivialidades, polémicas artificiales, entretenimiento vacío y urgencias fabricadas. El sistema no quiere enemigos lúcidos, quiere adultos infantilizados, personas cansadas, distraídas, emocionalmente reactivas y mentalmente agotadas. Personas que no tengan ni tiempo, ni energía, ni silencio interior para preguntarse qué está pasando realmente con sus vidas. Aquí aparece una estrategia central de la Babilonia moderna: convertir a los seres humanos en tontos funcionales. No estúpidos en sentido intelectual, sino inofensivos en el sentido existencial, capaces de trabajar, consumir, opinar superficialmente, pero incapaces de detenerse a observar su propia prisión. El ruido constante cumple una función clara: impide la introspección. La saturación informativa no busca informar, busca fatigar. Una mente fatigada no conecta ideas, no percibe patrones, no recuerda, solo reacciona. La fragmentación identitaria es el siguiente paso. Se empuja al individuo a definirse por etiquetas externas, roles cambiantes, identidades efímeras, tribus emocionales. Cuantas más identidades prestadas tenga alguien, menos contacto tendrá con su núcleo real. Un ser humano que no sabe quién es infinitamente manipulable, pero hay una herramienta aún más eficaz que el ruido y la confusión: el apalancamiento. La dependencia material, el endeudamiento crónico, la precariedad sostenida. No como accidente económico, sino como mecanismo de control psicológico. Una persona apalancada no puede rebelarse interiormente, no porque no quiera, sino porque está atrapada en la supervivencia permanente. Cuando toda tu energía se va en llegar a final de mes, en pagar deudas, en sostener un sistema que te asfixia, no queda espacio para cuestionarlo. No es casualidad, es diseño. Babilonia ya no necesita templos, tiene pantallas, no necesita sacerdotes, tiene algoritmos, no necesita dogmas, tiene narrativas emocionales que se renuevan cada semana. La facción babilónica, no como conspiración concreta, sino como arquetipo de control, opera exactamente así, controlando el deseo, administrando el miedo, manteniendo la conciencia permanentemente distraída. Frente a eso, la Hermandad Atlante no actúa como un movimiento visible, no tiene líderes mediáticos, no tiene símbolos de poder, no busca reconocimiento, opera en silencio, no debate sin fin, eleva. No intenta convencer a las masas, acompaña a quienes ya empieza a ver. La Hermandad Atlante moderna no lucha contra el sistema, eso lo alimentaría, se vuelve invisible para él. No consume basura emocional, no se engancha al ruido, no entrega su atención a lo trivial, cultiva silencio, claridad, disciplina interior. Y cada ser humano que despierta, de verdad, no simbólicamente, reduce el poder del sistema. No por confrontación directa, no por violencia, no por gritos, sino por invisibilidad consciente, porque un sistema de control solo funciona sobre quienes reaccionan automáticamente, y la conciencia despierta ya no reacciona, observa. Y ese simple acto, observar sin ser arrastrado, es hoy el gesto más revolucionario que existe. Esto no fue un relato histórico, no fue una lección, no fue un entretenimiento, fue un viaje. Si has llegado hasta aquí, si has sostenido la atención en un tiempo diseñado para dispersarla, no es casualidad. Algo en ti ya sabía que había más. Algo en ti ya intuía que la versión oficial del mundo no encaja en lo que se siente cuando uno observa con honestidad. Porque hay un momento inevitable en el que el ser humano debe espabilarse, despertar de la farsa que se teje ante nuestros ojos a plena luz del día. Un teatro de narrativas prefabricadas, miedos dosificados, enemigos intercambiables y verdades recortadas. Aquí el llamado es claro. No aceptes lo que ves sin preguntarte por qué existe. No creas lo que te dicen quienes se benefician de que no pienses. No delegues tu criterio en élites que jamás pagarán el precio de sus decisiones. El mundo actual está construido para tu distracción, tu agotamiento y tu dependencia. Mientras miras a otro lado, mientras te entretienes, mientras sobrevives sin tiempo para reflexionar, los inocentes pagan el precio. Niños y niñas de este mundo expuestos a sistemas que no los protegen, a economías que los convierten en cifras, a guerras que no eligieron, a violencias silenciosas que prosperan gracias a la dejadez colectiva.
No es solo una cuestión espiritual, es una cuestión ética. Porque despertar no es sentirse especial. Despertar es hacerse responsable. Responsable de no colaborar con la mentira. Responsable de no normalizar el abuso. Responsable de proteger a quien no puede defenderse. El gran arconte, llámalo sistema, poder, estructura o como quieras, está hambriento. Hambriento de atención, de energía emocional, de miedo, de resignación. Y no se sostiene porque sea invencible, sino porque cuenta con algo muy antiguo, la inercia del sueño humano. Pero aquí está la verdad incómoda. El sistema no teme a los rebeldes ruidosos. Esos lo sabe gestionar. Teme a los seres humanos despiertos, silenciosos, lúcidos, imposibles de manipular. Ahora bien, despertar no significa caminar solo, y esto es importante decirlo. No se te pide que lo hagas todo, no se te pide que cargues con el mundo, no se te pide perfección, se te pide presencia. Si no sabes por dónde empezar, empieza por aquí. Regálate silencio, cada día, aunque sean 5 minutos, no para pensar, sino para escuchar. Escucha música que no te estimule, sino que te calme. Ambient, clásica, suave, sonidos de la naturaleza. La mente necesita reposar para volver a ver con claridad. Respira conscientemente, no como técnica mística, sino como recordatorio. Estás aquí, ahora. Observa sin reaccionar inmediatamente. No todo merece una respuesta. El silencio también es acción. Cuida tu atención, como cuidas tu cuerpo. No la entregues a lo trivial, a lo violento, a lo que te vacía. Ayuda donde puedas, aunque sea pequeño. Una palabra, un gesto, una presencia. La conciencia se encarna en actos simples. Estas no son técnicas para escapar del mundo. Son formas de habitarlo con dignidad. La Hermandad Atlante, no como organización, sino como linaje de conciencia, no pide seguidores. Pide custodios. No exige templos. Exige coherencia. No promete poder. Exige responsabilidad. Custodiar la verdad cuando conviene mentir. Custodiar la ética cuando el mundo invita a mirar a otro lado. Custodiar la infancia cuando la comodidad adulta prefiere no ver. Ahora la pregunta ya no es qué piensas de todo esto. La pregunta es, ¿qué harás con lo que ahora sabes? Porque saber sin practicar no es neutral. Es otra forma de olvido. Y el olvido colectivo es el alimento favorito del poder. Esto no termina aquí. Aquí se vuelve exigente, pero también humano. En la decisión diaria, en lo que consumes, en lo que compartes, en lo que toleras, en lo que defiendes, en a quién proteges. Nos veremos donde no hay ruido, en el silencio que permite ver, en la acción justa que no busca aplauso, en el servicio que no necesita reconocimiento. Una vez más, te agradezco que me escuches. Nos veremos en el siguiente programa. Que tu camino sea claro, que tu conciencia sea firme y que tu luz nunca se negocie. Pero esto no termina aquí. Voy a dejar unos minutos de música ambiental. Si lo necesitas, quédate. No hay prisa. Hasta pronto.